Bienvenidos a Simple y Cierto, mi nombre es Héctor Calvo y hoy vamos a estar continuando el video que comenzamos la semana anterior acerca de 10 objeciones o 10 preguntas que los cristianos no saben responder. Si te perdiste esa primera parte, te invito a que la veas, la vamos a tener enlazada en la descripción de este episodio. Pasemos a la pregunta número 6. Si Dios usa todo para su voluntad, ¿por qué hacerse cristiano? Y esta pregunta ataca la idea de la soberanía de Dios. El argumento es este. Si Dios ya determinó todo, si ya sabe quién se va a salvar y quién no, si todo está predestinado, entonces nada de lo que yo haga importa. ¿Para qué orar? ¿Para qué compartir el evangelio? ¿Para qué creer? Si Dios ya decidió todo, entonces yo solo soy un robot que está actuando en un guión que ya fue escrito. La pregunta cita Proverbios 16, versículo 4. Dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado lo hizo el Señor para el día del desastre. Y Efesios 1, versículos 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces ahí está. Dios ya lo decidió. Todo. ¿Por qué importa que yo lo haga? Y aquí está la respuesta. Porque Dios no solamente determina el final de la historia, Él también determina el camino. Piénsalo de la siguiente manera. Un autor escribe el final de su historia, ya sabe cómo termina, pero los personajes siguen actuando dentro de ella. Sus decisiones son reales dentro de la narrativa. Cuando lees una novela, las decisiones de los personajes importan, aunque el autor ya sepa cuál va a ser el final. Pero vamos a ir un poquito más profundo aún. La Biblia enseña claramente que Dios predestina. Romanos 8, 29 y 30 lo dice explícitamente. Eso no está en discusión. Pero la Biblia también enseña claramente que nuestras decisiones son reales y tienen consecuencias reales. Dios no está controlándote como marioneta. Tú tomas decisiones reales. Filipenses 2, 12 y 13 dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su perfecta voluntad. ¿Notaste eso? Primero, responsabilidad humana. Lleva a cabo tu salvación. Y luego la soberanía de vida, porque Dios produce en ustedes. Los dos son verdad al mismo tiempo. Y aquí está cómo funciona. Dios ordena el fin, la salvación de los elegidos, pero también ordena los medios, la fe, la predicación, la oración. Entonces, sí importa que creas, sí importa que ores, sí importa que compartas el Evangelio. No porque Dios necesite tu ayuda, sino porque Dios ha ordenado que esas cosas sean parte de cómo su plan se cumple. Romanos 10, 13 al 15 dice lo siguiente, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dios ha ordenado que la gente sea salva y también ha ordenado que sean salvos a través de la predicación del Evangelio. Ser cristiano no pelea contra la soberanía de Dios. Ser cristiano participa en la soberanía de Dios. Y aquí está algo más. La predestinación no es una doctrina que debería paralizarte. Es una doctrina que debería liberarte. Si la salvación dependiera completamente de ti, tú vivirías en constante ansiedad. ¿Hice lo suficiente? ¿Creí lo suficientemente bien? ¿Amé a Dios lo suficientemente bien? ¿Me mantendré fiel? Pero si Dios es soberano sobre tu salvación, entonces tú puedes descansar, no en tu fidelidad, no en tu capacidad de alcanzar la salvación, sino en su capacidad, en su fidelidad y en su capacidad de salvarte. Filipenses 1:6 dice lo siguiente, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios terminará lo que Él empezó. Esa es la promesa. Ahora vamos con la pregunta número 7. ¿Por qué Dios manda a personas a hacer su voluntad si Él puede hacerlo solo? Y esta pregunta cuestiona por qué Dios usa intermediarios. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no hace todo Él mismo? ¿Por qué necesita enviarnos a nosotros a predicar, a servir, a dar? Parece ineficiente, parece innecesario. Si Dios quiere que la gente escuche el Evangelio, ¿por qué no se lo dice Él directamente a cada persona? ¿Por qué usar seres humanos imperfectos, inconsistentes, que metemos la pata, que la riegan constantemente? Aquí está la respuesta. Porque no necesita ayuda, lo que Él desea es relación.
Esta ilustración puede ayudar. Un padre, yo por ejemplo tengo a mis hijos y a veces yo estoy preparando una comida, estoy preparando un sándwich o panqueques, lo que quieras decir. A veces estoy cocinándome algo o estoy arreglando algo en la casa y mi hijo o mis hijas me quieren ayudar. Lo más fácil es decirles que no, porque yo lo puedo hacer mejor y más fácil y más rápido solo. Es más rápido, es más eficiente. No hay desorden. Pero aún así, yo invito a mis hijos a que me ayuden. ¿Por qué? Porque esto les enseña, esto les permite ayudar, esto hace que, aunque el proceso es más lento y más desastroso, aunque se ensucie más la cocina, no se trata solamente de cocinar, se trata de estar juntos, se trata de la relación que estamos construyendo, de enseñarles. Pero vamos aún más profundo. Cuando Dios te usa en su obra, te está dignificando, te está dando valor, te está diciendo que importas, que tu vida tiene significado, que no eres accidental. Segunda de Corintios 5:20 dice así: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Embajadores, no sirvientes sin valor, no robots, embajadores. Un embajador representa a su rey, habla con su autoridad, actúa en su nombre. Y eso es dignidad. Eso es honor. Además, cuando Dios te usa, te está formando, te está santificando, te está haciendo más como Cristo. Cuando tú predicas el Evangelio, no solamente estás ayudando a otros, estás creciendo en tu propia fe. Cuando sirves, no solamente estás bendiciendo a otros, estás aprendiendo humildad. Cuando oras, no solamente estás pidiendo cosas, estás profundizando tu relación con Dios. Dios podría hacer esto todo solo. Él podría usar a sus ángeles incluso. Pero entonces, ¿qué pasaría contigo? Tú te perderías de la transformación que viene de participar en su obra. Y aquí está algo más. Cuando Dios te usa, está mostrando su poder de una manera única. Segunda de Corintios 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Cuando un ser humano débil, quebrado, imperfecto, predica el Evangelio y alguien se salva, es obvio que el poder no vino del predicador, sino que vino de Dios. Si Dios usara solamente ángeles perfectos, la gente diría: "Oh, claro, son ángeles, son perfectos". Pero cuando usa gente como nosotros, no queda duda de dónde viene el poder. Entonces Dios no te usa porque te necesite, te usa porque te ama, porque quiere dignificarte, porque quiere formarte y porque quiere mostrar su poder a través de tu debilidad. Vamos a la pregunta número 8. Si Dios creó todo, ¿no es Él el responsable del mal? Y esta es probablemente la forma más directa del problema del mal. La lógica es simple. Si Dios creó todo y el mal existe, entonces Dios creó el mal. Y si creó el mal, entonces Él es el responsable del mal. ¿Cómo puede culparnos? Es como si un científico crea un virus en un laboratorio y luego lo libera. Él no puede decir que no es culpa de él cuando la gente se enferma, ¿verdad? Dios creó todo, el mal existe, por lo tanto, Dios creó el mal, o Dios es responsable del mal. ¿Cómo salimos de esto? Aquí está la clave. Crear seres con libre albedrío no te hace culpable de las decisiones que toman. Si esa lógica funcionara, entonces nadie sería responsable de nada. Los padres crean hijos, ¿verdad? Literalmente los traen a la existencia. ¿Eso los hace culpables de todo lo que hacen los hijos? ¿Todos los crímenes? ¿Todas las mentiras? ¿Todas las malas decisiones? No, porque los hijos tienen voluntad propia. La Biblia distingue claramente entre tres cosas: crear, permitir y aprobar. Dios creó seres con la capacidad de elegir. Permite que esas elecciones ocurran, porque sin libertad real, entonces no hay amor real. Pero Él no aprueba todas estas decisiones. De hecho, Dios juzga el mal precisamente porque no lo causó, porque somos seres con capacidad de tomar decisiones morales. Si Dios fuera el autor moral del pecado, entonces este juicio sería pura hipocresía. Pero no lo es, porque Dios es santo y porque nosotros somos genuinamente responsables de nuestras decisiones. Ahora, profundicemos un poquitín más y ya nos movemos. El mal no es una cosa, y hablé de esto en otro tema también que lo voy a enlazar. El mal no es algo que fue creado. El mal es la corrupción de algo bueno. Agustín de Hipona dice algo así. Él dice: el mal es una privación, es una ausencia, una distorsión de lo bueno. Piénsalo. La ceguera no es una cosa, es la ausencia de la vista.
El frío tampoco es una cosa, es la ausencia del calor. De la misma manera, el mal no es una cosa que Dios creó, es la distorsión de cosas buenas que Dios creó. El sexo es bueno, la lujuria es su distorsión. El descanso es bueno, la pereza es su distorsión. El cuidado propio es bueno, el egoísmo o la vanidad es su distorsión. Dios creó todo bueno. Génesis 1 lo dice 7 veces y vio Dios que era bueno. El mal entró cuando seres con voluntad libre eligieron distorsionar lo que era bueno. Ahora, alguien podría objetar, pero Dios sabía que iban a pecar. ¿Por qué los creó de todos modos? Que era la pregunta. ¿Por qué un universo con seres libres que puedan elegir el amor es mejor que un universo de esclavos, gente sin libertad? El amor forzado no es amor, es programación. Dios quería seres que pudieran amarlo genuinamente, que pudieran experimentar el amor genuinamente. Pero eso requiere la posibilidad de rechazar a Dios. ¿Es riesgoso? Absolutamente. ¿Hay consecuencias? Obviamente. Pero la alternativa es un universo de robots, incapaces de amor real, incapaces de una bondad real, incapaces de una virtud real. Y Dios determinó en su infinita sabiduría que un universo con libertad genuina, aunque incluya la posibilidad del mal, es mejor que un universo sin libertad. Y aquí está lo más importante. Dios no nos dejó solos con las consecuencias. Él entró en medio del desastre. Él se hizo humano. Él sufrió, Él murió y Él resucitó. Dios no es simplemente un espectador que está lejos, mirando el problema de lejos, diciendo buena suerte, espero que les vaya bien. No, Él es un participante activo en la solución del problema de la humanidad. Nosotros lo rompimos, Él lo arregla. Y nos llama a ser partícipes en lo que Él está haciendo. Vamos a la pregunta número 9. ¿Por qué Dios demanda amor de una humanidad pecadora? Y esta pregunta señala una aparente injusticia. Dios nos creó, permitió que cayéramos en pecado y ahora nos demanda que lo amemos perfectamente, sabiendo que no podemos hacerlo. Es como si tú crearas un pez, lo sacas del agua y luego te enojas porque no puedes respirar. La pregunta ah, es como, ¿para qué lo creas que no puedas respirar afuera y después lo sacas? Y luego citan Isaías 64, versículo 6. Todos somos gente impura. Nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Y Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, si todos somos inmundos, si todos hemos pecado, ¿por qué Dios demanda de nosotros algo que no le podemos dar? Y aquí está la belleza del Evangelio. Dios no espera que tú lo ames perfectamente antes de amarte a ti. Él ama primero y después te llama a responder. El Evangelio no dice, ámame perfectamente y entonces te voy a aceptar. Dice, no, ya te amé cuando eras mi enemigo. Ahora responde a ese amor. Primera de Juan 4:19 lo dice claramente. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios no demanda amor como una condición previa para aceptarte. Él lo demanda como una respuesta natural a lo que Él ya hizo por ti. Yo te amé, ahora tú responde a ese amor. Pero vamos a ir un poquito más profundo. Cuando Dios nos llama a amarlo, Él no nos está pidiendo algo que nosotros tenemos que generar por nuestra propia cuenta. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios mismo produce en nosotros la capacidad de amarlo. Es como si alguien te regalara $1,000,000 y luego te pidiera que le pagaras 1,000. No te está pidiendo que generes ese dinero de la nada. Te está pidiendo que use parte de lo que Él ya te dio. De la misma manera, Dios no te pide que generes amor por Él desde tu corazón muerto. Él promete darte un corazón nuevo. Ezequiel 36:26 dice, les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu dentro de ustedes. Entonces, te pide que uses ese corazón nuevo para amarlo. Y aquí está algo más. E incluso ese amor imperfecto que nosotros le damos, Él lo acepta. Jesús le preguntó a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, con toda su imperfección, con toda su historia de negación, respondió, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús lo aceptó, lo restauró y lo usó. Dios no está esperando perfección antes de aceptarte. Él está esperando una respuesta genuina. Y esa respuesta no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser real.
Y ahora vamos a la última pregunta, pregunta número 10. Si el diablo causa el mal, ¿por qué Dios lo permite prosperar? Si miramos al mundo, parece que el diablo está ganando. Parece que el mal prospera, que los malvados salen adelante, que la injusticia triunfa. Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? Si realmente Dios es todopoderoso, si realmente Dios es bueno, ¿por qué no detiene al diablo ahora mismo? Y de nuevo, este tema lo abordamos con más detalles en otro video. Pero el silencio de Dios parece dar evidencia de su ausencia, ¿no? O peor, de su complicidad. Pero aquí está la respuesta. Porque la historia todavía no ha terminado. Piénsalo de la siguiente manera. Un juicio no se evalúa a mitad del proceso. No evalúas la justicia de un caso cuando el fiscal apenas está presentando evidencia. Se evalúa cuando se dicta la sentencia final. Es el momento. La paciencia de Dios no es lo mismo que aprobación. Es misericordia. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice lo siguiente. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios está esperando, no porque sea débil, no porque no pueda actuar, sino porque Él es paciente. Cada día que pasa es otra oportunidad para que la gente se arrepienta. Pero vamos un poquito más profundo nuevamente. La Biblia es clara en que Satanás ya fue derrotado. Colosenses 2.15 dice, en la cruz Dios desarmó a todos los poderes y a las autoridades y los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. El diablo es un enemigo que ya está derrotado, que ya perdió, solo que todavía no ha sido ejecutada la sentencia. Es como un criminal que ya fue declarado culpable, pero que todavía está esperando su sentencia. Puede causar problemas en en el intermedio, pero su destino ya está sellado. Va a ser apresado, arrestado. Ahora, ¿por qué Dios no lo detiene ahora? Porque Dios está usando incluso las acciones de Satanás, del enemigo, para cumplir sus propósitos. Piensa en Job. Satanás atacó a Job. Dios lo permitió. Y al final, Job salió más fuerte, más maduro, más cercano a Dios. Job 42 dice, 42:5 dice, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Dios usó incluso el ataque del enemigo para profundizar la relación de Job con él. Y aquí está lo más importante. Dios no es un espectador distante del sufrimiento. Él entró en medio del sufrimiento. Él se hizo partícipe con nosotros del sufrimiento. En la cruz, Jesús experimentó lo peor que el diablo y que el pecado y que la maldad del ser humano podían dar. Y lo venció. Lo venció. Hebreos 2:14 y 15 dice lo siguiente. Por tanto, ya que ellos son de carne y sangre, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante la vida. Entonces, sí, el mal todavía está activo, pero está en cuenta regresiva. Tiene fecha de vencimiento. Y cuando llegue ese día, Apocalipsis 20:10 dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. La paciencia de Dios no es debilidad, es misericordia extendida antes del juicio final. Y mientras tanto, Dios está usando incluso la presencia del mal para lograr sus propósitos, purificar a su pueblo, demostrar su gloria y dar oportunidad tras oportunidad para que la gente se arrepienta. Ahora quiero hacer una pregunta bonus. ¿Es el cristianismo la única cosmovisión con este problema? El ateísmo, por ejemplo, no puede justificar que exista el mal objetivo. Porque si no hay Dios, entonces no hay bien ni hay mal. No hay un ser superior al ser humano que determine lo que está bien y no está mal. Simplemente es tu opinión contra mi opinión. Solo hay preferencias personales. Según el ateísmo, aunque ellos no lo aceptan, pero según el ateísmo, simplemente existen preferencias personales. Hitler tenía sus preferencias. Ah, es tu opinión contra la mía. Tú tienes las tuyas. No hay base. No hay una fuente moral objetiva. Todo es subjetivo. Depende de cómo yo lo interprete. Tú tienes tus preferencias, yo tengo las mías, Hitler tenía las de él. No hay base para decir que una cosa es mejor que la otra. El panteísmo, por otro lado, diluye el problema del mal. Si todo es Dios y si Dios es todo, entonces el mal es simplemente una ilusión.
Ahora ve y dile eso a alguien que está sufriendo en este momento. Dile que su dolor no es real. Es insultante y falso. El dualismo hace el mal algo eterno, porque propone dos fuerzas iguales, una buena y una mala, que pelean para siempre. No hay ninguna esperanza, no hay una resolución final, no hay victoria, no hay justicia, solo un conflicto eterno. El hinduismo y el budismo te dicen que el sufrimiento es resultado del karma, de vidas pasadas. Entonces, si ves a alguien sufriendo, la respuesta es, te lo mereces, te lo buscaste en otra vida. ¿Dónde está la compasión en eso? Solamente el cristianismo afirma estas cuatro cosas al mismo tiempo. Que el mal es real. No es solamente una ilusión, no es algo que nos imaginamos. Es real, existe. Que Dios es bueno, completamente bueno. Que Dios entró en medio del sufrimiento, que no se quedó mirando desde lejos. Y que el mal va a ser juzgado, que habrá justicia final. Eso no elimina todo el misterio, no responde cada pregunta que podríamos tener, pero sí ofrece una esperanza real. Y en un mundo tan roto como el nuestro, eso importa muchísimo. No todas las preguntas tienen respuestas fáciles. Y está bien que sea así. El universo es bastante complejo. Dios es infinito. Nosotros somos limitados. Va a haber cosas que no entendemos completamente. Pero decir que el cristianismo no puede responder estas preguntas no es honestidad intelectual, es pereza. Porque cuando te tomas el tiempo de leer bien la Biblia, de pensar con cuidado, de considerar las respuestas que el cristianismo ha dado por 2000 años, descubres que sí hay respuestas. No siempre son las respuestas que queremos y no siempre son fáciles, pero están ahí. La fe bíblica no apaga tu mente. La fe bíblica la obliga a pensar mejor. Si tienes preguntas, tráelas. Dios no es frágil. La verdad no se rompe cuando la cuestionas. De hecho, las preguntas honestas son completamente bienvenidas. Porque el Dios de la Biblia no tiene miedo a tu mente. Él te la dio. Úsala. Si este episodio te sirvió, compártelo con alguien que le pueda ayudar. Y si quieres, déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios. También si tienes preguntas, las puedes enviar a simpleycierto@gmail.com. Simple y cierto, todo seguido, @gmail.com. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga.